Buenas noches de nuevo a los que os incorporáis, los demás ya estamos saludados en la Eucaristía. Los que venís sabéis muy bien a lo que venimos todos, ¿verdad? Estamos celebrando los 50 años de franciscanos en el Camino de Ronda y, bueno, muchas cosas iremos haciendo poco a poco, especialmente esta semana. Lo primero que vamos a hacer es presentar este libro que escribe Paco y también escribe Pablo, que son los dos hermanos que encontráis aquí en primer lugar. Los situamos todo en el marco de querer ser buscadores de Dios y de aportar también como reflexión sólida, sostenida en la comunidad en la que vivimos. Agradecemos a los hermanos que nos seguís a través del canal YouTube y que en distintos momentos y horas del día nos podéis seguir, también en Argentina. Que el Señor os bendiga, aunque ya pronto Pablo estará también con vosotros por ahí. Van a intervenir en esta mesa redonda, en primer lugar, nuestra doctora, hermana, amiga y compañera de comunidad, Fanny, a la cual agradecemos el tiempo que nos va a iluminar sobre esta reflexión del proceso médico Fanny Rodríguez Campos, que se ha tenido con nuestro hermano Paco. Sabéis que es médico anestesista y reanimadora también, por consiguiente, pues este tema lo ha tocado muy de cerca. A continuación estará nuestro hermano José Juan Fuentes Robles, que está al lado de Fanny y de Pablo, que es neurofisioterapeuta, que es el que ha acompañado y sigue acompañando, hoy mismo está con Paco, acompañando el proceso de rehabilitación de nuestro hermano Paco. El libro lo presenta nuestro hermano Julio Llanes Sánchez, médico psiquiatra, que estará ausente porque tiene COVID, pero nos ha dejado su texto escrito y por eso no estará en la mesa. Le saludamos también que nos estarán viendo ahora mismo en su casa y hará la lectura del texto nuestra hermana Rocío Contreras, también hermana de esta comunidad. A continuación, los dos autores, Pablo Pérez Hermoso, Francisco Pérez Hermoso y Pablo Melichio, va a hacer la presentación del libro que son los autores en colaboración de este arte de la lentitud. Son las reflexiones de un fraile, Paco, y un psicólogo reconocido en Argentina y también ya entre nosotros, Pablo. Por consiguiente, en ese orden y según esa función, les damos la palabra y os deseamos a todos que disfrutemos de este encuentro de hermanos en clave comunitaria. Que el Señor os bendiga. Muchas gracias a todos y a cada uno, ya desde ahora. Supongo, Fanny, que leerás bien, pero te daré mejor luz para que veas mejor. Acércate bien el micro, si no yo me encargaré de que todo fluya como debe de ser. Buenas noches y escuchamos. Muy buenas tardes. En primer lugar, gracias, Eve, gracias por la acogida en esta casa franciscana desde 50 años los que los tengáis y desde hace 39 en mi casa. Gracias a Paco por contar conmigo para narrar un poco la parte más fea de esta historia, que es la más tenebrosa en su recuerdo, pero que creo sin la que no estaríamos aquí hoy. Como ha dicho Sebe, soy médico anestesista, especialista en anestesiología, reanimación, terapéutica del dolor y pues da la casualidad de que parte de mi labor asistencial la realizo en los quirófanos de cirugía cardíaca, donde acabó Paco un 20 de noviembre del 2020. Antes de hablar de lo que lo llevó al hospital, voy a deciros un poco cómo estaba el hospital en aquella época. Creo que os hacéis un poco la idea, pero el contexto era muy tenso. El momento en el que sucedió, en noviembre de 2020, en plena segunda ola de COVID, la más terrible y dura en los hospitales de Granada y de muchos sitios de España. En mi hospital, en el Virgen de las Nieves, se habían quintuplicado las camas de cuidados críticos, la capilla se había transformado en una UCI. En los quirófanos en los que yo trabajo no se intervenía nada programado, no operábamos cáncer, no operábamos cosas normales, solo operábamos urgencias porque el 90% de los trabajadores del hospital estábamos dedicados a la atención COVID. Era todo COVID, no existía otra cosa, solo había COVID, COVID y más COVID. La UCI de cirugía cardíaca, la que nos interesa, la que viene al caso, donde ingresó Paco, se había trasladado para alejar a esos pacientes muy frágiles del coronavirus a un espacio diáfano en la 6ª planta y era
pues lo más parecido que os podéis imaginar a un hospital de campaña, y no exagero. Muchas veces cuando llevábamos allí a los pacientes después del quirófano, decíamos, jolín, es mejor tener COVID, porque pues era una sucesión de camas de cuidados críticos, respiradores, máquinas de diálisis, en fin, multitud de aparatos y un paciente prácticamente pegado a otro. Eso se hizo con la intención de alejarlos del COVID, pero realmente era pues un espacio muy dificultoso para trabajar y para estar. Hacía prácticamente una semana que había fallecido nuestro hermano Jesús Berrueta. Sebe me llama y Paco me dice que Paco está ingresado en UCI con algo grave. Llamo a mis compañeros intensivistas que están de guardia y me hablan de que tiene una disección de aorta descendente. La aorta, que es la tubería más importante del cuerpo, que irriga los órganos vitales, y bueno, pues todos los órganos, pero fundamentalmente los vitales, pues tiene varias capas y en una de ellas se ha abierto un agujero y pues discurre la sangre de forma anómala, de forma irregular, y dejan de irrigarse los órganos principales. Él presenta el dolor torácico, no se tarda en diagnosticar y pasa a la UCI pues realmente en pocas horas. Se estabiliza de algunas cuestiones y en 36 horas, a primera hora, a las 8 de la mañana del 20 de noviembre, pues entra en quirófano. Yo le acompañé, yo sé que él no lo recuerda, pero yo entré en quirófano con él, no lo anestesié yo, lo anestesió una querida compañera mía, la doctora Maribel Rodríguez Macías, y pues lo recibió en la mesa del quirófano y pues allí transcurre la intervención, que inicialmente transcurre sin incidencia. El quirófano fue bien. Se colocó una prótesis dentro de la aorta y pues se cierra la disección y la sangre vuelve a discurrir por su sitio. Parece fácil, ¿verdad? Fallecen muchos pacientes en quirófano. La disección de aorta es una patología con una altísima mortalidad. Fallecen muchos pacientes antes de entrar en quirófano, fallecen muchos pacientes en quirófano y fallecen muchos pacientes en la UCI en los días postoperatorios. El postoperatorio fue complicado. Paco se despertó agitado, se vio en un TAC craneal que tenía un pequeño sangrado a nivel cerebral, también frecuente en este tipo de patologías de la aorta, y eso, bueno, pues más o menos se controló, fue enderezándose, fue centrándose, pero de pronto, y esto lo tengo que leer porque el nombre es infumable, pues Paco pierde la movilidad de las piernas del miembro inferior izquierdo y se traslada rápidamente al TAC y de ahí a la resonancia, y se ve una complicación muy extraña de este tipo de prótesis de aorta que se llama el síndrome de la arteria de Adamkiewicz. ¿De acuerdo? Es muy poco frecuente, pero lo que ocurre es que la prótesis ha tapado una pequeña arteria que irriga una pequeña zona de la médula espinal y produce un infarto a nivel de la médula, como un ictus, pero a nivel de la médula espinal. Y no hay tratamiento posible, se le alivia la presión del líquido cefalorraquídeo con catéteres, con una serie de medidas, pero lo único que se trata es de intentar que eso no se expanda, sino que pues se mantenga en un área reducida de la médula espinal, pero es una situación, una complicación irreversible. El resto de los días en el hospital transcurrieron lentos, penosos, tenebrosos. Creo que Paco no lo recuerda, pero Inés Pito, que es médico internista, María José Peinado, que es enfermera precisamente en la UCI de cirugía cardíaca, y yo nos fuimos alternando para que no pasara ningún día sin visita. Era un privilegio tener visita en aquel momento en el hospital y más en la UCI. Tras la UCI pasó a una planta, que tampoco era una planta al uso, sino que también era otro espacio diáfano, con un montón de camas, no había baño, biombo entre uno y otro. Bueno, bastante lamentable, pero lo que había en aquel momento. Nosotras encontramos a Paco cansado, desanimado, en alguna situación desesperado. Él tenía la percepción de que se había producido un error y que la pierna por eso no le respondía. Continuamente nos preguntaba cómo iba a arreglársela una vez volviera a casa y nosotras no podíamos decirle nada. Es muy difícil pedirle a alguien que asuma con naturalidad una complicación tan lamentable, aunque el fin, que era, sin duda, salvarle la vida, se hubiera conseguido. Nos dolía profundamente verle sufrir, pero yo estaba muy aliviada. Yo pensaba que Paco no iba a salir del hospital. Además, Paco no se contagió de COVID. En aquella época aquello era prácticamente un milagro.
y como tal lo viví yo. Soy consciente, pues lo veo frecuentemente de la mortalidad de esta patología, pero en aquel momento me pareció aún más milagroso. Meses después, las que en aquel momento estuvimos y fuimos testigos de su proceso, escuchamos pues con tristeza, con un pellizco en las entrañas, su testimonio durante la adoración de la cruz de un Viernes Santo. Su percepción, su recuerdo, su vivencia del hospital fue de soledad y de silencio. Este testimonio nos supuso un buen baño de humildad, pues durante la pandemia, con las visitas en los hospitales prohibidas, las que hemos trabajado allí, hemos procurado, los que hemos trabajado allí, las y los, proporcionar cuidados médicos y además acompañar y consolar, y está claro que no siempre lo hemos conseguido. Por eso también me toca hoy pedir perdón. Y también reconozco que ha sido un importante aprendizaje. Sé que este libro, que he leído después de escribir esto, es un testimonio de su proceso de crecimiento vital y también del de Pablo, que he leído después, de una transformación desde el dolor y de una aceptación de los renglones torcidos de Dios. Agradezco hoy de corazón a Dios que Él esté aquí, de que estemos todos aquí, en este momento, en el ahora del que tanto habláis en el libro, y para poder contaros cómo pasó, y también que Paco me haya permitido formar parte de este testimonio. Y nada más. Bien, buenas noches a todos los componentes de la mesa, coautores del libro, mi querido Paco Hermoso, Pablo, querida compañera, Fanny, a todos los hermanos franciscanos que hay aquí con nosotros, mi querida compañera monitora ocupacional que trabaja en equipo en nuestro hospital, que hemos saludado a la entrada, y a todos los aquí asistentes, muy buenas noches. No quisiera comenzar mi relato, mi testimonio personal sobre el camino de la recuperación funcional de Paco sin agradecer desde lo más profundo la invitación tan especial que me ha hecho para estar hoy aquí con todos vosotros. En primer lugar me presento, soy fisioterapeuta y trabajo en el ámbito neurológico en un dispositivo del Hospital de Traumatología que se llama Hospital de Día, ¿vale?, de rehabilitación neurológica, que como saben pertenece al complejo hospitalario Virgen de las Nieves, solo que toda la parte de rehabilitación se lleva en traumatología, y allí es donde llegó Paco para ser tratado. Este servicio es el único que funciona de forma ambulatoria los 5 días de la semana, ¿vale? El paciente viene de casa, lo transporta una ambulancia, acude a nosotros en torno a las 9 de la mañana, está toda la mañana haciendo las diferentes terapias y a última hora de la mañana la ambulancia de nuevo lo trae a casa. Este dispositivo está compuesto por un equipo multidisciplinar de profesionales, ¿vale? Están los médicos especialistas de área de rehabilitación, los médicos rehabilitadores, estamos nosotros los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, los logopedas, los neuropsicólogos, los monitores ocupacionales, los celadores, los auxiliares de enfermería. Es un equipo muy completo en el que tenemos en el hospital de día. Y ese equipo es el que trabajó duramente con Paco algunos meses, en torno a 6 meses estuvimos juntos. Mi relación profesional con Paco, hoy de profunda y fecunda amistad, comenzó en torno a diciembre de 2020, cuando es trasladado desde planta de Virgen de Ruiz de Alda a nosotros. Cuando ya viene a casa, empieza con nosotros la rehabilitación. Y me acuerdo que lo recibí un lunes en torno a las 9 de la mañana, tras la recepción previa que hizo el equipo médico y el de enfermería, para comenzar tratamiento de las lesiones secuelares derivadas, como ha explicado muy bien la compañera, de su lesión vascular, de esa disección aórtica que secundariamente, como complicación, desarrolló una isquemia medular y una zona de la médula dejó de funcionar por falta de aporte sanguíneo, ¿vale? ¿Cómo me encuentro a Paco inicialmente? Bueno, pues Paco llega en silla de ruedas, llega con rasgos físicos del profundo sufrimiento que había experimentado por su proceso agudo, por esa enfermedad aguda. Llega delgado, llega pálido, llega con un síndrome por desuso que llamamos nosotros, que es que pierde gran parte de la masa muscular. Adopta una postura en flexión, replegado sobre sí mismo, con signos de tristeza vital. En fin, nos encontramos con una persona
con extrema fragilidad en aquellos momentos. Además, como secuela funcional presenta, como dice nuestra compañera, una monoplejía de su miembro inferior izquierdo, que eso no es más que una pérdida total de la movilidad en su pierna izquierda. Eso hace que Paco no pueda caminar, no pueda ponerse de pie, no pueda mover su pierna para nada y que sea dependiente para todas y cada una de las actividades básicas de la vida diaria. En ese momento comenzamos a trabajar, comenzamos a recorrer nuestro camino juntos, con buen entendimiento, pues Paco, ya lo sabéis todos, es un hombre humilde, inteligente, dialogante, empático, con enorme tesón y gran capacidad de sacrificio y esfuerzo. Y estas cualidades son fundamentales para que el programa de recuperación fuese eficiente y fructífero, obteniendo progresivamente, poco a poco, unos resultados positivos y pudimos ver la luz al final del túnel. De verdad, créanme que resultó muy ameno trabajar con Paco. Cumplía las prescripciones encomendadas de forma fiel, tanto las que le dábamos en consulta como las que le mandábamos aquí para su domicilio. Y tras 4 o 6 meses de trabajo duro, concienzudo, constante, Paco consiguió mejorar. Su médula volvió a conducir información. La médula es un conjunto de cables que transmiten las órdenes que nuestros centros superiores emiten y la conducen a los órganos efectores, que fundamentalmente son los músculos. Si no hay una orden se genera y la médula no conduce hasta el músculo no se contrae y por tanto no hay movimiento. Pero su médula despertó y volvió a conducir información, sus músculos empezaron a contraerse y la pierna izquierda de Paco empezó a moverse. Eso nos permitió, después de una serie de ejercicios de coordinación, equilibrio, de estimulación varias, conseguir que Paco pudiera transferirse de sentado a de pie, mantenerse de pie cada vez un poquito más, empezar la marcha, la deambulación con andador en un primer momento, luego con 2 bastones ingleses, las muletas tradicionales, para progresar poco a poco al uso de un único bastón, que es lo que hace hoy día, para distancias largas y en casa incluso puede soltar un poco el bastón. Ese es el camino que ambos hemos recorrido, él como paciente y yo como terapeuta, y créanme que ha sido un camino de aprendizaje mutuo. Paco impregna de valores, de sencillez, de humildad, de escucha activa, de silencio, de sabio consejo, cualquier relación interpersonal entre hermanos, y yo me considero su hermano. Y no quisiera finalizar mi relato sin subrayar, ya lo ha hecho mi compañera Fanny, la palabra lentitud, en mayúscula. La palabra lentitud para vivir de una forma diferente, para vivir una nueva oportunidad, para que esa oportunidad sea más fecunda, con más intensidad, más generosa, con más pasión, para disfrutar, Paco, de lo pequeño, de lo insignificante y también gozar más y mejor la relación con el prójimo. Y siempre, como muy bien dice el libro, en mayúscula, en el ahora, en el presente, en este momento, sin prisa. Ha sido un gran aprendizaje también para mí el compartir este largo tiempo con nuestro hermano Paco, que a día de hoy sigo. Hoy mismo he compartido una sesión de tratamiento con él y siempre me voy extremadamente contento, feliz, renovado y con algo importante aprendido. Muchas gracias por escucharme, a todos, componentes de la mesa. Muchas gracias, Paco, de corazón. Después de los testimonios de la doctora Fanny Rodríguez y del neurofisioterapeuta don José Juan Fuentes, me toca presentar el libro. Estos 2 testimonios nos ayudan a entender el sentido y el significado del libro que les presento. Este libro es el después de lo que los autores han vivido. No se quedan en el dolor, ni en el lamento, ni en lo negativo de lo que la vida presenta. Afortunadamente, tanto Paco como Pablo han sabido encontrar la respuesta y la salida de su crisis emocional. Se han dado cuenta de que la tarea no estaba en encerrarse a la vida, sino en abrirse a ella, aprendiendo a cultivar una actitud amable y compasiva hacia el momento duro que les tocaba pasar. En este libro, El arte de la lentitud, encontraréis una guía maravillosa para abrirse a la vida, de forma que puedas comprender tu sufrimiento
y liberarte de él. Para los autores, ese será un paso importante en el camino hacia la felicidad auténtica y duradera, esa que no depende de las circunstancias duras que nos toca vivir. Saben indagar con maestría en las capacidades que tenemos para todos para entrenar los aspectos nobles de nuestro corazón, que son nuestros protectores naturales ante los desastres que no tienen solución. Cuando todo parece que nos puede llevar a la rabia, el enfado o la culpa, siempre existe otro camino. Eso es lo que nos presenta en el libro. Siempre es posible cultivar nuestra capacidad para sentir emociones positivas que contrarresten la tendencia a quedarnos enganchados en el dolor emocional. Este libro nos muestra de qué se han servido los autores para afrontar la adversidad. Por ello tiene un sentido pedagógico. Pretenden también ser ayuda para los demás. Plantean el aspecto del dolor y del sufrimiento con el fin de preparar a las personas para manejar la propia adversidad. Desean que los posibles lectores del libro descubran la mejor manera de enfrentar y aceptar el dolor y el sufrimiento de su propia vida. Desean que tras el recorrido que ofrecen a lo largo del libro puedan descubrir una nueva esperanza y el deseo de celebrar cada momento de la vida, sea como sea. En el prólogo se indica cuál es la raíz del libro. Es una profunda amistad y de muchos años, soplo de amistad y de vida. Se narran con belleza los momentos más críticos y duros vividos por los autores y narran el sentido y el significado del libro. En el primer capítulo pretenden ayudar a mirar de frente el propio dolor, el dolor como eterno maestro, cómo aceptar el dolor, cómo afrontarlo. Se puede nacer de nuevo. Hay un arte que practicar, el arte de la compasión. También hay que prestar mucha atención a la mente. Si no sabemos manejar los recursos que tiene en sí misma, puede convertirse en un enemigo poderoso. Y terminan este primer capítulo señalando que toda vivencia, por dolorosa que resulte, puede reciclarse para vivir mejor. El segundo capítulo nos ayuda a descubrir nuestra manera, equivocada o acertada, de afrontar y responder al dolor, para que éste pueda aportarnos una oportunidad, para aprender de él. Los autores ofrecen un camino, la lentitud. Incorporar la lentitud, obligada, para descubrir otros aspectos del mundo. Fábulas, cuentos sugerentes, la filosofía de Carl Honoré, nos introducen en el amplio mundo de la lentitud, iluminando oscuridades y descubriendo nuevas formas de ser y de estar en el ahora que nos toca vivir. En el capítulo 3 se nos aportan también reflexiones y herramientas para que cada persona que quiera mejorar su calidad de vida, su manera de ser más feliz, descubriendo el valor que tiene el presente. Invitación a vivir el momento y todo lo que nos trae. A habitar la casa del presente, señalan los autores. El testimonio de varios pacientes de Pablo, la rica espiritualidad oriental que tanto valora el momento, la sabiduría de la Biblia, cantando que cada momento y cada cosa tienen su tiempo bajo el sol, ponen la nota sonora para invitarnos a habitar la casa del presente y vivir el instante como lo más sagrado que tenemos. El capítulo 4 quiere también poder mostrar cómo nuestra vida está en nuestras manos. Tenemos la capacidad de libertad y de voluntad para afrontar nuestro crecimiento personal con las cosas que nos acontecen. Cada persona tiene la capacidad de cambiarse a sí misma. Los autores en este capítulo reflexionan sobre cómo integrar lo que nos sucede, sobre todo las experiencias más dolorosas, como posibilidad de transformar nuestra existencia. Entre otros aspectos importantes, en este capítulo se recogen algunos valores de la tradición franciscana que pueden ayudarnos en el camino de la verdadera transformación interior: la vida diaria, la humildad, la interioridad, la belleza. El capítulo 5 nos ofrece un verdadero camino de sanación interior,
Nos propone el silencio y la capacidad de escucha. Existen demasiados ruidos interiores y exteriores para poder discernir lo que nos pasa. Esa melodía interior, esa voz clara, esa intuición certera. Por ello se nos propone la educación de la interioridad. Aprender a hacer silencio. Y tenemos que empezar por escuchar y escucharnos. Educarnos en el silencio no es en ningún caso un lujo ni una cuestión menor. El silencio tiene como objetivo final el cuidado de sí y la escucha de los demás. Señalan la capacidad terapéutica del silencio y la escucha. En el modelo de la interioridad habitada se reconocen dos magisterios: el ejercicio del maestro humano que habla y actúa desde fuera y el maestro interior que habita en los adentros. El último capítulo es una invitación a vivir más allá de las heridas que podamos tener. La persona está hecha para el amor. Necesitamos amor para crecer. El amor es una energía de la que disponemos al tener cubiertas nuestras necesidades básicas. Es la fuerza más poderosa que existe dentro y fuera de nosotros y tiene la capacidad de transformarlo todo. En este último capítulo, titulado La celebración de la vida, hay una invitación a celebrar la existencia, a vivir amando, a celebrar siempre, pase lo que pase. Es muy importante educarnos para que vivir lo que nos viene, abordar en nuestras vidas la experiencia del dolor y del sufrimiento, de modo que podamos vivirla de forma más sabia y más saludable. Y el dolor que inevitablemente acontece en nuestras vidas sea un auténtico maestro para nosotros, una oportunidad verdadera para aprender y crecer. El dolor nos educa, nos madura, nos fortalece. Es una escuela de sabiduría que evitará convertirlo en sufrimiento. Y terminan invitándonos a celebrar, pase lo que pase en nuestras vidas. Y termina el libro con la conclusión final, conclusión muy llena de luz y de esperanza, todo iluminado con la espiritualidad franciscana, vivir siempre bendiciendo y agradeciendo, y sobre todo practicando la perfecta alegría. Los dos amigos, el fraile franciscano y el psicólogo, celebran la vida, la amistad, tantos momentos compartidos en la vida y que ahora, por causa del amigo y el libro, celebran la amistad y la vida aquí, en esta tierra nuestra donde Pablo, el psicólogo, viene por primera vez. Deseamos a José Juan una pronta recuperación del COVID. Que el Señor te fortalezca a ti y a la familia, José Juan. Gracias como psiquiatra y como tu aportación. José Julio, exacto. Bueno, pues buenas noches. Lo primero, sobre todo, agradecer la presentación del libro a José Julio, que ha leído nuestra hermana Rocío Contreras, así que agradecer a ambos y desearle a José Julio que se recupere. Esta mañana me decía con una voz que no le salía que cuánto lo sentía no poder acompañar también este momento. Agradecer a nuestra amiga y doctora Fanny, la verdad, tantos servicios. Cuando uno está tan vulnerable, yo en aquel momento no supe ni valorar ni agradecer, solamente estaba pendiente no de la operación, sino que había perdido mis piernas, que no tengo piernas. Para mí era desesperante. Y hubo momentos que culpaba a todos los médicos han tenido, yo he entrado de pie en el hospital y mira cómo salgo, una silla de ruedas. Por eso en esta noche yo quería que estuviera también ella aquí como muestra de agradecimiento, lo que quizás en un primer momento no supe agradecer. Ahora lo quiero hacer públicamente a ella y a todos los doctores de aquel momento tan difícil, como muy bien ha narrado, en plenitud de COVID, cuando realmente pues era tan difícil trabajar para ellos y para mí humanamente me era insoportable vivir sin piernas, os lo digo de verdad. Hablando por teléfono los primeros días
Con Severino le digo, Severino, recemos porque yo no quiero vivir sin piernas. ¿Cómo me gustaría el 8 de diciembre poder morir? Pues sí, muy duro. Voy recuperando, vengo a la casa, al poquito tiempo me llaman y caigo en otras manos, en el hospital de día. Allí tengo un equipo maravilloso. Está por aquí en Carni también el equipo, pero caigo en las manos de él, en las manos de José Juan, y yo estoy desesperado. ¿Por qué? Porque anteriormente he pasado revisión del médico y el médico tan finamente me dice, mire, no se haga ilusiones, usted no va a caminar. A mí eso más que un jarro de agua fría. Llego a José Juan y le digo, mira, José Juan, no, aún ni sabía yo el nombre de él. ¿Cómo se llama? El médico traumatólogo. El traumatólogo me termina de decir que yo no voy a andar. Y me dice, pero ¿cómo que no vas a andar? Y ahí empieza una sinfonía amorosa de vida y de esperanza, porque para mí José Juan me abre la vida. Y hasta hoy, esta tarde hemos tenido la última sesión, porque pasado mañana yo viajo para la Argentina. Así que me ha dejado preparado para todo este mes poder estar firme y fuerte. Gracias, porque yo me emociono con él porque él ha sido todo. Porque apostó y creí que podía estar por lo menos en pie. O sea que, gracias de corazón. Y fruto de esta, ¿verdad? No hay este libro, no se da si no está todo esto que han narrado Fanny y que ha narrado también, pues, José Juan. De ahí surge este libro. Este libro surge con Pablo. Cuando yo desde el hospital también le mando un pequeño audio y en el audio le digo lo que me está pasando, no me salía ni la voz. Él en Buenos Aires está en un hospital, pasando un momento dificilísimo también de COVID, con su mamá en un momento, su madre en un momento extremo. Y él dice, uy, qué bien, ¿cómo se habrá enterado Paco que yo estoy en el hospital? Abre el mensaje y descubre un Paco que no le salía ni la voz. Ese es el principio un poco del libro, ¿verdad? Pero os quiero presentar a Pablo. Pablo es una amistad de más de 30 años, 35 años. Cuando yo llego a la Argentina, llevaba poco tiempo en la Argentina, llevaba 4 o 5 años, cuando en una capilla nos conocemos y, bueno, una historia que quizás él cuente algo, tampoco es para hacer larga toda esa historia porque no es lo más importante, porque eso es tan íntimo y personal, ¿verdad? Pero tenemos que decir que Pablo, después de toda una historia, que lo conozco de adolescente, joven adolescente, pues hace también realidad el sueño de su vida, ser psicólogo, y lo digo así que no se oiga mucho. Es un psicólogo en la Argentina de lo más importante. Y no solamente psicólogo, sino que es un gran escritor. Son muchos los libros que tiene escritos y también traducidos a varios idiomas. Pero humanamente, Pablo es un padre de familia con tres chicos ya adolescentes, más que adolescentes. Es un psicólogo social, un psicólogo implicado de lleno en la persona, un psicólogo implicado de lleno en su pueblo, en su gente. Es un hombre totalmente comprometido. Ha trabajado para que veáis un poquitín su línea, que quizás él puede contar después, ha trabajado en cárceles, ha trabajado con niños de la calle y sigue un compromiso muy fuerte con su pueblo y con la gente de su pueblo, sobre todo con los desaparecidos. Tiene 2 libros sobre los desaparecidos y otro libro también importantísimo
que se está convirtiendo en todas las escuelas de Argentina en este momento, se va a convertir casi como libro de texto en uno de los últimos libros que ha escrito sobre las abuelas y las madres de las plazas de Mayo, de la Plaza de Mayo, que han perdido a sus hijos. O sea, para deciros su persona más allá de este libro que hemos escrito, ¿verdad? Este libro que hemos escrito, que es fruto un poco de una realidad. Es un libro escrito a 4 manos. Pero deciros, y quiero deciros así bien fuertemente, que lo más valioso de la vida, de mi vida en este momento, no es lo que tengo ni lo que tenemos, sino a quiénes tenemos en la vida. ¿Tú a quién tienes en la vida? Este libro ha sido escrito a 4 y es una propuesta de libro para volver a una cierta lentitud y celebrar siempre la vida, pase lo que pase. Hablar de lentitud no significa de parálisis, de no hacer nada, estar quieto, no. Ni tampoco celebrar, pase lo que pase, significa estar todo el día de fiesta. Es un aprender a mirar, es un contemplar, es un ver. Este libro que vamos a ofrecer ahora a continuación, pues es un libro de viaje ¿a dónde? A lo esencial. Es como viajar a lo esencial. ¿Por qué es viajar a lo esencial? Porque mirad, las mejores cosas de la vida no se compran ni se venden. Todas se respiran y te vienen como regalo. Y este libro es una propuesta para volver a una cierta lentitud. Y es una fiesta de esperanza. ¿Por qué? Porque yo creo personalmente que aún tiene que venir lo mejor para mi vida. Lo mejor para mi vida está por llegar, aún no ha llegado. Por eso este libro respira vida y esperanza. Veréis que en el libro, sobre todo en estos diálogos que mantenemos con Pablo, yo en alguno de los capítulos recuerdo algo maravilloso que a mí me marcó mucho. Me marcó mucho la filosofía de Carl Honoré, que es un libro que se escribió allá por los años 80, que se llamaba El elogio de la lentitud. Por eso yo al principio le decía a Pablo, es que si ponemos el arte de la lentitud ya hay mucho escrito sobre... Porque El elogio de la lentitud es un libro maravilloso que yo recomiendo, porque es un desafío grande al culto que hoy le damos a la velocidad. Porque ahí se nos narra y se nos dice que todo el mundo sufre hoy la enfermedad del tiempo, esa creencia obsesiva de que el tiempo se aleja y que se debe de pedalear cada vez más rápido en la vida. Y yo creo, y creemos los autores, que hoy necesitamos más de un discurso escrito, de libros escritos que hablen de la vida de la gente, de nuestros anhelos, de tus gozos y de tus sufrimientos, de tus hambres y de tu sed, de lo poco que somos y de nuestras muchas luces y de las muchas sombras que todos tenemos. Por eso este libro es como una convergencia de espiritualidad y de psicología. Una vez más, quiere ser una mirada creyente de lo que nos pasa, de lo que vivimos, de lo que gozamos y de lo que sufrimos. Veréis que el libro tiene muchas puntadas de citas budistas. El que os habla en este momento, y creo que también Pablo, cree que el principio de la psicología, que es una ciencia moderna, como bien sabéis, de las 3 grandes ciencias modernas que tenemos, está la psicología, la sociología y la antropología.
Pues yo creo que el gran padre de la psicología, el primer psicólogo, es Buda. Y por eso veréis que hay, no por olvidar a Jesucristo, sino poner esas pinceladas, porque Buda, una de las principales cosas que él se propone es cómo evitar el sufrimiento. Por eso creo que es, y lo digo así, no sé si estará muy de acuerdo, que creo que es el primero de los psicólogos. Por eso creo que este libro nos puede ayudar a muchos. Y por eso es un testimonio. Sus autores, como hemos escrito en esa hojita que se ha repartido, saben bien de lo que significa pasar por momentos difíciles. Tanto Pablo como un servidor creo que hemos sabido enfrentar momentos difíciles de la vida y hemos sabido descubrir la salida para no encerrarnos en nosotros mismos y lamentarnos. Yo tuve un momento de muchos lamentos, de mucho quejarme, de mucho protestar, pero luego llega un momento en que le doy la vuelta. Y creo que, y esto es el libro, hemos sabido cultivar una actitud amable y compasiva hacia el momento que nos tocaba pasar. Y eso no significa tener una actitud de resignación ni de pena con uno mismo, no. Es mantener la esperanza firme de que algo a su tiempo siempre hace Dios. Dios hace siempre algo a su tiempo. Y este es un tiempo personalmente para mí muy especial. Está el principio de la enfermedad, narrada muy bien por Fanny y por José Juan. Está la narración que ha hecho José Julio, el neurólogo, ¿verdad? Y está el momento en el que estoy ahora, después del libro, porque el libro ya está escrito y el libro ya está. Entonces yo estoy en un momento y me vais a permitir 3 minutos para que yo, sirviéndome de la poesía y del poeta, os diga mi momento, el ahora, os diga mi identidad, quién soy yo ahora. En estos momentos vivo en el lado lento de la vida. Amo todo lo que se gesta en el silencio. Me encanta la música y mirar el cielo. Voy siempre por la vereda de la sombra. Lo mío es el rumor del arroyo, el beso de la brisa en estas hojas de otoño. La tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Ahora, después de lo vivido, vivo en ese lado oculto de la vida. Mirad, no me interesa lo que no sea intentarlo una vez más. No me privo de una nueva oportunidad. Siempre vuelvo a darme permiso. Siempre estoy encantado y dispuesto a comenzar. Como ese terco fluir del río en la llanura. Soy ahora como una figura emergida de la piedra. Los montes, nuestra sierra me contagian certezas. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado tierno de la vida. No me interesan las grandezas ni los lujos. Voy por la vida lentamente, desarmando fosos y castillos para ser cada día más libre. Ya no quiero ser duro. Lo he sido mucho en la vida, pero tampoco quiero estar muerto.
Prefiero vulnerable, pero vivo. Me encanta recordar las manos de mi madre, el olor de la cocina y de la casa, y ese abrazo de amor que en esta tarde siento en mi alma. Vivo en el lado entrañablemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado sencillo. Quisiera que la pobreza airee mi casa. El decirte necesito no me da vergüenza. Me nace siempre del alma el pedir disculpas y dar las gracias siempre. Y por ahora no dejo que nadie me lleve por delante. Sobre todo esa gente que va montada en supervidas importantes. Vivo en el lado pequeñamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Quiero vivir el lado manso de la vida. Creo, y vos lo digo de verdad, creo solamente a los pacíficos. Por eso, ¿sabéis qué? Me avergüenzan tanto mis violencias. Me avergüenzan mucho. Quiero mi corazón en este momento de la vida, lo quiero quieto y sereno en su nido. Triste arrogancia de los ganadores. No quiero subir el monte Olimpo de esos dioses, porque quiero vivir en el lado sufridamente humano de la vida. Quiero sufrir con los que sufren. Y esta lentitud que me impone la vida es un don maravilloso. Y os digo de verdad, quiero seguir con esta lentitud y no abrazar velocidades. Tengo ilusiones y proyectos, frustraciones y recuerdos incómodos, pero dramático y más turbio van a veces nuestros ríos. Cruz de autenticidad esperando el alba. Y bella y oscuramente Dios es el eje de mi alma. Vivo en el lado complejamente humano de la vida. Vivo en el lado lento de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Gracias. Y como en todo, dejamos un poco para el final la estrella, ¿verdad? Le dejamos a Pablo que tenga la palabra y diga también. Al extranjero. Bueno, agradecer en principio formar parte de esta mesa. Fanny, José Juan, muchísimas gracias por compartir con ustedes este momento. La lectura del texto de José Julio, también tan profundo y tan humanamente leído. Agradecer a los hermanos franciscanos que me acogieron, se dice acá en Argentina, diríamos, me recibieron en esta casa y fui uno más. Aproveché el libro fue el motor. Vamos a hablar de dos postergaciones. El libro es un libro que nos veníamos prometiendo con Paco desde hace muchos años. Yo voy a cumplir 53, lo conozco desde los 16, cuando yo era un adolescente que ya estaba inquieto con las preguntas existenciales de la vida, y así caminando por la periferia de Buenos Aires llegué a una iglesia del conurbano, no de la capital, de un barrio sencillo y simple en el que viví y crecí, Caseros, y Paco tenía, creo que 33 místicos y simbólicos años, y yo 16, como dije,
y entré en la iglesia. Ese es un lindo inicio, y hubo algo energético, creo profundamente en las energías, ¿no? Cuando hay empatía con alguien, y escuché a Paco y más o menos así, como recién, ¿no? Alguien que le ponía pasión y le pone pasión a la vida. Entonces leía e interpretaba el Evangelio, y yo ese domingo quedé impactado por algo que él dijo. Ahora no recuerdo bien, pero es algo que puedo decirlo energético, ¿no? Con casi 40 años después. Terminó la misa, se acercó Paco, nos acercamos, nos pusimos a charlar, y él tuvo un acto de desprendimiento de los tantos que tuvo en su vida conmigo y con otras personas. Se sacó una crucecita que tenía acá, que decía Pax, paz, y me la regaló. Bueno, ahí inicia un vínculo que a mí me ayudó mucho a encontrar algunos sentidos. Entonces fui descubriendo, gracias a él, en algunas charlas que hemos tenido ahí después de misa, él me invitó a distintos lugares donde lo enviaban o tenía que viajar. Nos encontramos en distintos lugares de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, bueno, en Argentina, en muchísimos lugares, y fui descubriendo que mi vocación era ser psicólogo y escritor. Lo descubrí ahí. Yo ya a los 16 años dije, voy a ser psicólogo, y no sé si escritor, pero ya la escritura formaba parte de mi vida. Llevaba un diario íntimo donde iba conversando conmigo mismo, y después también decidí formar una familia, y en el año me casé con Marcela, en mi mujer, en una iglesia franciscana en Ciudadela, también en Buenos Aires. Paquito no estaba, vino al año siguiente o 2 años después, en el 2000, y bautizó a mi primer hijo, que tiene 23 años y se llama Francisco. Después tengo un Felipe y un Valentín, 3 adolescentes que están ahora en Buenos Aires extrañando al papá, que utilizando el chamullo, decimos, el verso del libro, aprovechó para en la otra postergación. Nunca había conocido Europa. Siempre Paco me decía, tenés que venir a mi tierra. Pero bueno, los ajetreos de la vida cotidiana, las cantidades, la aceleración, la vida. El libro es un diálogo conmigo también, ¿no? Todavía tengo que bajar un poco la intensidad de mi vida. Vivía sumamente acelerado. Imaginen, mucho trabajo en el consultorio. Llevo escrito 11 libros, estoy por el libro número 12 ahora escribiendo. Una familia numerosa. Mucha actividad docente, mucha actividad mediática con los medios masivos de comunicación allá en Buenos Aires. Y la postergación, el libro, nos prometimos, creo que cuando yo cumplí 40 estábamos en Contamana, en plena selva amazónica, que fue la primera aventura así interesante que tuve siguiéndolo a Paco. Terminé tomando 2 aviones y una avioneta, bajando en plena selva, y estuvimos como cerca de un mes, como estuve ahora en Europa, hace 13 años, y ahí dijimos, tanto mis experiencias personales, sufrimientos, problemáticas personales, tanto del trabajo cotidiano con mis pacientes, y Paco con su posición como sacerdote, como fraile, en su escucha del dolor, ¿no? ¿Cuánto hay de común entre un fraile y un psicólogo, ¿no? Por eso el libro, decíamos, tenemos que hacer un libro juntos por la hermandad, por la amistad que y el amor y el cariño que nos tenemos, y porque también la escritura para los dos. Yo en eso estoy detrás de Víctor Frank, cuando él, desde el campo de concentración, él fue, ¿no?, obviamente llevado por el nazismo, y toda su familia fue asesinada o muerta en los campos de concentración, y él dice que lo salvó pensar lo que luego fue la psicología existencial y lo que él dice la biblioterapia, ¿no? El arte de la lentitud
que finalmente, después de tanta postergación, aparece ahora, yo creo que tiene que ver con justamente esto que narró Paco. En septiembre del 2020 mi mamá se enferma, un EPOC muy grave, y entre septiembre y enero permanece internada con idas y venidas, muere a principios de enero del 2021, pero en el momento más duro de mi madre, yo estaba en la guardia, como contó Paco, pero quiero que imaginen esa situación contando lo que Fanny también decía, ¿no? Los hospitales de Buenos Aires similares a los de España, muriendo mucha gente, ya había muerto una tía muy querida, y mi mamá, no por COVID, pero venía ahí también zafando del COVID. Y yo estaba sentado con mi mujer esperando que me permitan ingresar. Por suerte, como no tuvo COVID, pude estar todas las mañanas con ella y cuidarla y aprender también de ese dolor. Y me llega un mensaje y le digo a mi mujer, qué grande Paquito, ahora me va a dar esa energía que él tiene, esa vitalidad. Qué suerte que vino un mensaje de Paco. Y cuando escucho que estaba internado y grave, dije, trágame tierra, ¿no? Porque yo, idealizándolo, y está mal, dije, este hombre no le va a pasar nada y va a morir a los 105 años con esa espiritualidad, con esa paz, con ese servicio que tiene. Entonces, la pandemia, la enfermedad y muerte de mamá, la problemática de Paco y su recuperación, fueron, yo digo que la manzana que nos golpeó el alma y nos enseñó la importancia de la vulnerabilidad y la finitud. Entonces, no más postergaciones. Por sobre todo los psicólogos decimos que el deseo es el motor de la vida, ¿no? Sin deseo no se vive. Que no es lo mismo, volviendo al budismo, que el apego, ¿no? Una cosa es el apego a las cosas materiales, el apego a las imposiciones culturales, el deseo genuino, ¿no? Ese deseo que nos define como seres humanos. Y para mí, el trabajo con los seres humanos, el trabajo con la salud mental, es determinante. Siempre se habla del cuidado físico, es importante cuidar el cuerpo, pero somos una unidad psicofísica y espiritual. Donde se daña el cuerpo, se daña el alma y se daña el campo mental. Donde se altera el campo mental, se enferma el cuerpo, bajan las defensas, ¿sí? No hay un espíritu tranquilo donde no hay una mente y un cuerpo ordenados, Un bienestar depende de un bien ser, estar bien con uno mismo, con una misma, ¿sí? El libro primero nos sirvió a nosotros, sinceramente, ¿no? Es un libro que Paco creo que no lo iba a escribir, un poco lo empujé y después lo charlamos un poco en nuestra intimidad y creo que nos sirvió para transitar el duelo, ¿no? Los duelos son el duelo de Paco por encontrarse con un cuerpo diferente y el duelo de perder a mi mamá que amaba profundamente. Hace que todo sea, Freud decía, como que es una sombra que cae sobre el yo, ¿no? Por eso el luto, ¿no? Que ahora no se usa, pero en algún momento, quizás en algunos pueblos se sigue usando, pero el luto es la ropa negra, ¿no? Esa es la definición del alma, ¿no? Del corazón. Quedamos ensombrecidos. Pero yo en Buenos Aires y Paquito en Granada, encontrándonos en los teléfonos, en los correos, en videollamadas, y escribíamos a cuatro manos a través del Drive. Entonces yo a veces encendía la computadora y empezaba a escribir, y azarosamente, casualmente, Paco también estaba aquí con estas 5 horas de diferencia escribiendo, íbamos dialogando. Es un libro genuino, lo digo con mucha sinceridad, muy genuino. Primero, hizo que ambos vayamos diluyendo nuestro dolor en el encuentro, transformando la queja en consuelo de encuentro. Donde había
oscuridad por los enojos de la enfermedad y la muerte, apareció un poquito de luz, sabiendo que es importante la aceptación y la esperanza, pero no una resignación y una esperanza inactiva, sino una aceptación y una esperanza activa. Por eso el libro parte de eso mismo, de conectarnos con el dolor como un maestro en nuestras vidas personales y en nuestras tareas que tienen mucho que ver con escuchar el dolor ajeno. Y después, el otro estímulo del libro fue saber que ustedes y todo lector y toda lectora que se encuentre con el arte de la lentitud va a abrir no páginas, sino espejos. Se va a encontrar porque nadie está por fuera de la fragilidad y de la finitud que nos definen como seres humanos. Así que es un libro para celebrar la vida. A nosotros nos hizo mucho bien y espero que también a ustedes le cale profundamente y lo llene de vida a favor de la vida. Muchas gracias. Pues si terminamos, se ve. Pues el libro lo tienen a disposición también. Si lo quieren, lo pueden llevar tranquilamente. Si quieren dar un pequeño aporte, pueden hacerlo. Así que el libro quiere ser un testimonio, no tiene otro interés mayor que ese, ser un testimonio para todos. Bien, el que lo desee, al final de la iglesia supongo que estará presto para poderlo adquirir. Sí. Pero nosotros siempre las charlas no solamente son conferencias, quieren estar marcadas en un clima de espiritualidad del que venimos hablando, ¿no? Por eso os invito a que os pongáis de pie y que juntos, al estar además en el templo de Jesús, templo viviente y de vuestra propia vida como templos vivientes de Dios, nos pongamos en una actitud de agradecimiento a Dios por tanto bien como hace y que tanto bien que hemos ido narrando y escuchando. Muchas gracias a todos los que estáis aportando vuestra intimidad. José Julio, Paco, Pablo, José Juan, Fanny y todos vosotros que habéis hecho un hueco pues para estar viviendo en otra dimensión, en el arte de la lentitud, que no es el arte de la pasividad. Digamos con mucha confianza la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, como bien sabéis los franciscanos, no tenemos oro ni plata ni lo queremos. No nos pega por ningún lado. Sí nos pega justo mucho de lo que aquí ha ido apareciendo. Os invito también a los hermanos que nos seguís a través del canal YouTube, que hagáis sobre vosotros en la familia una bendición, que pongáis las manos en la cabeza de vuestros hermanos, familias y amigos, o que hagáis también en vuestro propio corazón la señal de la cruz de esta familia trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os dejo la bendición del hermano Francisco, pobre, pequeño, evangélico y fraterno, y a cada estrofa que vaya diciendo respondéis amén. Que el Señor os bendiga y os guarde. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Y la bendición de Dios todo bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Os recuerdo que el próximo martes seguimos con una mesa redonda sobre lo que ha supuesto la presencia de los franciscanos en el Camino de Ronda 65. Así lo haremos también el jueves en la oración del Espíritu de Asís y así toda la semana. Que disfrutéis mucho de la familia y que la alegría del Señor sea vuestra fortaleza. Buenas noches, muchas gracias a todos. Podéis ir en paz.